este capítulo describiremos un proyecto en el que niños de dos países prepararon materiales para enviarlos a una clase asociada en otro país. El tema que se trataba era la ley y el orden. Antes de pasar a relatar cómo se gestó el proyecto, cabe recalcar que la calidad del aprendizaje de los estudiantes es consecuencia del uso y variedad de materiales que los docentes utilicen. El proyecto se gestó con estudiantes ingleses y franceses, del mismo nivel y edad contemporáneos, con el objetivo de que ambos grupos tengan un capital cultural, si no similar, pero tampoco tan alejado el uno del otro. Como se mencionó, el material didáctico fue algo fundamental que se tuvo en cuenta al momento de gestar este proyecto. Dejando eso sentado, pasamos a relatar los pasos que se necesitaron para gestar este proyecto. En primer lugar, el investigador encontró las unidades educativas, tanto en Inglaterra como en Francia, que estaban dispuestas a cumplir con este vínculo educativo. En segundo, ayudó bastante que él tenga contactos académicos en cada una de las unidades educativas. También, el investigador tuvo el tiempo para poder ser parte de los dos procesos, tanto el inglés como el francés, mediante entrevistas o mediante la participación vivencial. Él se planteó también como un facilitador, mas no como un dictador. Y por último, la planificación que él tenía de este proyecto tenía un plazo mínimo de 2 semanas a 4. Al momento de pasar a la creación del material didáctico, hay que aclararles a los estudiantes que son libres de escoger el medio comunicativo que ellos escojan para crear el mensaje, bien puede ser pictórico, escrito o el que ellos escojan. También, entre las dos unidades educativas, obviamente se tiene que definir un nivel en común, como ya dijimos. También una tarea o un tema en común. Se deben plantear directrices claras como buena redacción, coherencia y cohesión del mensaje, así como evitar el uso de argot para no confundir a los compañeros extranjeros. La empatía cultural se refiere a crear hojas de ayuda que colaboren en el entendimiento del mensaje que nosotros enviamos. Conforme avanzaba el proyecto, el investigador se dio cuenta que el capital cultural de los estudiantes ingleses sí superaba en cierta medida al de los estudiantes franceses por el hecho de que los primeros ya estaban familiarizados con este tipo de prácticas. Pero eso no fue un inconveniente para que el proyecto dé frutos. De hecho, el investigador lo que hizo fue recurrir a la orientación al grupo francés. Lo que hizo fue hacerles participar en dinámicas a los estudiantes que les vinculen con el tema de la ley y el orden. De esta manera, ya familiarizados con el tema a tratar, el material didáctico que realizaron demostró bastante crítica, bastante razón, un análisis previo antes de crear los conceptos y también una autenticidad en el tema creativo. Auto-organización y exploración de ideas. En esta parte trabajan 6 estudiantes de Francia que se organizaron en grupos de género y amistad, un grupo de 2 chicos y otro de 4 chicos. También trabajaron estudiantes de Inglaterra, donde habían 8 grupos de un solo género, que van de 2 a 4 estudiantes. En esta parte es importante permitir que los estudiantes trabajen juntos en pequeños grupos, en el cual los estudiantes puedan apoyarse unos a otros y extender sus ideas y mejorar su trabajo. Al iniciar este trabajo, los estudiantes franceses discutieron varias ideas de cómo podría ser su intervención, en el cual sacaron ideas como hacer un film de un tribunal de justicia, las canciones sobre la ley y el orden, e información sobre el sistema judicial. Los estudiantes podían elegir libremente un aspecto del orden público y su medio preferido. Este fue también el caso de los estudiantes de Inglaterra, en donde realizaron una discusión en la cual surgieron numerosas ideas, las cuales se podría trabajar. Entre los que se expusieron son un video de un sketch que presenta una serie de delitos de tráfico, una serie de sketches que muestran diferentes papeles de la policía, un fotodocumental de la idea de la escuela inglesa que muestra todas las diferentes reglas que operan allí,
un juego de mesa de policías y ladrones con preguntas relacionadas con las leyes sobre los límites de edad para fumar y beber, etc. Luego de las discusiones en grupo se pudo evidenciar que los grupos de estudiantes de Inglaterra produjo productos muy diversos. En esto es importante señalar que en esta parte no hubo la intervención del profesorado y se utilizaron medios distintos de la tecnología de la información para recolectar y construir las ideas. En esta parte también sería más fácil dar materiales con directrices estructuradas para los estudiantes, en el cual agilizaría el trabajo, pero lo que es más conveniente es que los estudiantes experimenten un sentido de conciencia cultural al tener que tomar decisiones difíciles. En la producción final de los materiales, uno de los aspectos más importantes aquí es que los estudiantes se les da un largo periodo de tiempo para explorar ideas y crear sus materiales, tanto con los estudiantes franceses como los de Inglaterra. Los estudiantes tuvieron varios días en los que estuvieron involucrados discutiendo diferentes puntos de vista y estrategias. El investigador menciona que también pasaron algunos tiempos reuniendo materiales fuera del aula. El grupo de chicos franceses, por ejemplo, fotocopiaron material de 5 diferentes fuentes de dibujos animados y los trajo a la lección. Los comentarios de los estudiantes ingleses en la entrevista realizada también dan algo de percepción de los estudiantes sobre su participación, en el cual realizaron preguntas como: ¿de qué se trataba su pequeña parte del proyecto? ¿Disfrutaste del proyecto? Al finalizar las entrevistas surgieron ideas en los estudiantes de hacer una obra de teatro, pero no contaban con suficientes cosas o materiales para realizar, y al final se les ocurrió una serie de bocetos sobre situaciones en las que se necesite la policía. En esta parte, el investigador analiza que las discusiones dentro del grupo en esta etapa fueron muy valiosas, ya que fue el momento en que los estudiantes cuestionaron lo que es importante y planearon sus mejores estrategias. Flexibilidad. El desarrollo clave de esta etapa es que los estudiantes puedan tomar conciencia de un nivel más profundo de significado de las cosas que hay dentro de su propia cultura y de esta manera prepararse para entender otra cultura. El investigador señala que durante el tiempo que pasó con los estudiantes franceses e ingleses realizó entrevistas a estudiantes individualmente para obtener sus opiniones sobre las experiencias del proyecto y pedir explicaciones sobre diferentes aspectos de los textos. Estos puntos de vista se realizaron luego para crear las hojas de ayuda que acompañaban al proyecto. Estos comentarios de las estrategias de las entrevistas realizadas a los estudiantes también dan alguna indicación de la creciente importancia de reflexibilidad y de sensibilización, en el cual el investigador señala que las chicas francesas habían adoptado una visión relativamente sofisticada del orden público, al presentar a la policía como investigador del orden, dando ideas como hacer una caricatura o dibujos con diseños humorísticos para mostrar que la policía siempre llega demasiado tarde y que nunca está cuando tú lo necesitas. Por otro lado, los chicos franceses pudieron explicar el valor simbólico de muchas de las características de los dibujos animados, las figuras icónicas, el juego de palabras, el hecho de que la policía era un símbolo de ley. Estas fueron las apreciaciones de los chicos franceses. El investigador señala algo importante,
que encontró que en el aula de los estudiantes de Inglaterra había un nivel más alto de receptibilidad, realizando un ejemplo de los estudiantes que fueron capaces de analizar el uniforme de la escuela inglesa, en el cual dedujeron que los estudiantes están acostumbrados a utilizar un solo uniforme y un juego de ropa que se cambien todos los días, y que todos se ven iguales como soldados a razón de que y esa razón es ¿por qué? Porque para que todos parezcamos inteligentes y pertenezcamos a una sola escuela. Esto dedujeron los estudiantes que se fueron más profundamente en este análisis. Y por último, algunos comentarios de los estudiantes en los cuales decían que es importante mencionar que este trabajo fue muy enriquecedor, ya que nos ayudó a entender con claridad los diferentes papeles que cumple la policía. Antes pensaba básicamente en que un policía que saliera a patrullar las calles y nada más, pero ahora veo que he pensado erróneamente y es mucho más complicado la tarea de un policía. En cuanto a la recepción de los materiales, el investigador estaba con ambos grupos cuando cada uno de ellos recibieron los materiales. Estaban los estudiantes de Inglaterra y en el grupo B los estudiantes de Francia. Hubo un intercambio de estos materiales para que cada uno de ellos lo analicen acerca del tema ley y orden. Las actividades que realizaron el grupo de los ingleses tuvo mayor éxito porque hubo una mayor participación, el debate era en su propia lengua a diferencia del grupo de Francia. Entonces, para observar a estos dos grupos, el investigador miró las lecciones que realizaron los estudiantes. En la primera lección, con respecto al grupo de los ingleses, al tener los materiales de los franceses, realizaron una discusión con comentarios escritos para conocer sobre la ley y orden dentro de su país. Esta discusión para analizar la temática se realizó varias preguntas, por ejemplo, ¿cómo protestan los franceses? ¿Cómo protesta la gente por los derechos de los animales? Los franceses escribieron 5 palabras para describir a los policías, por ejemplo, denominaron como jerarquía, inteligentes, autoridad y otras palabras más para que puedan analizar los estudiantes de Inglaterra y luego de esto presentaron ante el docente. En la segunda lección, los estudiantes de Inglaterra distribuyeron una lista mecanografiada de las reglas de la escuela francesa y las razones. También iban relacionando con su escuela y miraron las diferencias mediante discusiones. Luego reprodujeron las respuestas de los estudiantes franceses grabadas para mirar cuál era la diferencia y a través de esto también iban comparando con sus respuestas. Los estudiantes llegaron a la conclusión que la técnica de las 5 palabras que presentaron los estudiantes franceses era útil para este caso. Un estudiante comentó: "Me gusta hablar de las palabras que se les ocurrieron a los compañeros". Los estudiantes ingleses también se dieron cuenta de la presencia más generalizada de los dibujos animados, que ayudó bastante a comprender su cultura. De este modo obtuvieron información cultural sobre Francia, pudieron observar las diferencias de actitud tanto interculturales como intraculturales. Esto empezaron a reconocer las posibles diferencias en los modos de presentación. Al grupo B de Francia, los 6 estudiantes hablaron sobre los textos que realizaron los ingleses. Luego de la discusión realizaron un debate de la cuestión de las normas escolares en general, su origen y posibles alternativas. El docente realizó preguntas sobre el videotexto y dio información sobre los delitos de tráfico que había en la cultura de los estudiantes ingleses. Como señala el investigador,
lo esencial fue preguntar a los estudiantes sobre los materiales que fueron producidos y mencionaron ambos grupos que no habían, en este caso los dos grupos no habían estado familiarizados con este tipo de estrategia. Sin embargo, hubo un alto nivel de compromiso en la creación de los materiales y el interés expresado por los 6 miembros del grupo que estaban en Francia y también en Inglaterra. Entre los estudiantes ingleses hubo un claro beneficio identificado por los propios alumnos, tanto en la producción como en la recepción de materiales. Mencionaron que es bueno este tipo de información, pues confían en lo que realizan y lo que sucede en su país. Por otro lado, los alumnos franceses sintieron una libertad en lo que no gozaban en sus propias aulas, que era superior, y que la imposición y la ley y el orden, a diferencia que era en el aula inglesa. Aunque este proyecto intercultural se había establecido inicialmente con el objetivo principal de recibir materiales etnográficos auténticos de otra cultura, parecía de hecho que era en la etapa de producción de los materiales donde se producían las experiencias más valiosas.